Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Javier Díaz Calderón y el día de hoy vamos a platicar sobre el tema de la bipolaridad. La bipolaridad es un problema que actualmente aqueja a muchas personas y que lamentablemente en muchas ocasiones tiene un mal diagnóstico y esto interfiere significativamente en el proceso del trastorno, las secuelas que puede tener y el tratamiento. Cuando hablamos de bipolaridad, en la actualidad hay muchas confusiones. El término se ha popularizado creando mucha confusión en la población en general. Pensamos que una persona que tiene cambios de humor repentinos es una persona con bipolaridad y eso es completamente erróneo. Los cambios de ánimo repentinos generalmente atienden a otro tipo de factores, pueden ser trastornos de personalidad, pueden ser trastornos del estado de ánimo, pueden ser situaciones contextuales, trastornos de ansiedad, problemas de depresión, pero no necesariamente con un trastorno de bipolaridad. La bipolaridad anteriormente se consideraba o se nombraba el trastorno maníaco depresivo. Sin embargo, desde una perspectiva personal, creo que lo más conveniente sería llamarlo trastorno melancólico maníaco, porque lo que más va a predominar en las experiencias bipolares va a ser la depresión, y una depresión con una tendencia melancólica, o sea, una depresión mayor con síntomas que afectan considerablemente la calidad de vida de las personas. Se calcula que el 4% de la población padece o padecerá o ha padecido algún trastorno de bipolaridad. La bipolaridad tiene una intensidad muy significativa que puede poner en riesgo a la persona tanto en su calidad de vida como en su propia vida. El trastorno bipolar puede estar muy ligado hacia el suicidio, principalmente en adolescentes, y también estará muy ligado hacia problemas residuales posterior a los episodios más crónicos o agudos. Dentro de los factores que yo puedo identificar como más problemáticos del trastorno es que generalmente no hay un buen diagnóstico en relación al trastorno bipolar. Y además de que la mayoría de la gente que llega a tener un problema del estado de ánimo no recibe una atención especializada, a veces la persona que recibe la atención especializada tampoco tiene un apoyo adecuado. Por tanto, necesitamos conocer cuáles son las diferencias de los trastornos, cuáles son los síntomas característicos para tomar las medidas necesarias y buscar el tratamiento adecuado. Hay múltiples clasificaciones sobre el trastorno bipolar, pero podríamos clasificarlo en tres grandes grupos. Trastorno bipolar tipo 1, trastorno bipolar tipo 2 y algo que no entra propiamente dentro de esos trastornos, pero tiene una semejanza, que sería la ciclotimia. En el trastorno bipolar 1, la característica central es que hay una presencia de un episodio maníaco. Es decir, una serie de síntomas que caracterizan a la manía que se extienden por una semana, más de una semana. Entonces, a partir de tener estos síntomas intensos, recurrentes, a lo largo de una semana, podríamos considerar un episodio maníaco. Ahorita vamos a mencionar cuáles serían algunos de los síntomas más importantes de la manía. Y en este trastorno bipolar, esa es una característica fundamental, que haya por lo menos un episodio maníaco. Puede haber una bipolaridad 1 con un reciente episodio hipomaníaco, puede haber una bipolaridad 1 con un episodio reciente maníaco, puede haber una bipolaridad tipo 1 con un episodio reciente depresivo y puede haber una bipolaridad 1 con un episodio reciente mixto. En los episodios mixtos es cuando hay una combinación entre un episodio depresivo mayor y un estado maníaco. En este tipo de casos, el nivel de riesgo de suicidio es profundamente alto. Por tanto, necesitamos tener una intervención muy específica. Si tenemos un familiar que está pasando por un trastorno de bipolaridad, no debemos de hacer desidia, necesitamos llevarlo primero con un psicólogo para que lo evalúe, posteriormente el psicólogo necesita referirlo con un psiquiatra para que haga una valoración. Entre más rápida sea la intervención,
más vamos a ayudar a que mejore la calidad de vida de la persona y que tenga menos afectaciones. Ahorita en un momento explicaremos el porqué de la rapidez de la intervención y la eficacia de la intervención puede incidir considerablemente en la calidad de vida de la persona, no solo en el momento que padece el trastorno, sino de manera, digamos, a largo plazo. Entonces tenemos esta clasificación del trastorno bipolar. Después tenemos el trastorno bipolar 2, que hay una presencia de episodios depresivos mayores y al menos un episodio hipomaníaco que no ha logrado ser completado como un episodio maníaco. También hay un trastorno que se considera trastorno bipolar no especificado cuando no cumple los criterios de los antes mencionados. ¿Sí? La ciclotimia es tener estos periodos de depresión y de manía, bueno, más bien depresión con síntomas de hipomaníacos, por lo menos durante 2 años. Si tenemos estos episodios depresivos persistentes con síntomas hipomaníacos, podríamos considerar que la persona está pasando por un proceso de ciclotimia, que sería algo semejante como a la distimia, pero en una versión tendiente hacia la bipolaridad. Entonces, digamos, es una condición que se prolonga por el tiempo, pero que tiene síntomas menos intensos o menos crónicos. ¿Ok? Creo que la gran diferencia sería la intensidad con la que se presenta en la ciclotimia, porque incluso no hablaríamos de episodios hipomaníacos, sino de síntomas de episodios hipomaníacos. Vamos a ver cuáles serían las características centrales de un episodio maníaco. Sentirse muy optimista, animado, eufórico, extremadamente irritable o sensible, sentirse sobresaltado o nervioso, más acelerado de costumbre, pensar que vas muy rápido, tener menos necesidad de dormir, tener un problema de alteración del tiempo, no hay una medición adecuada de cuánto tiempo ha pasado, incluso puede parecer como un instante. En muchos momentos es tan intensa la experiencia que hay muchas partes de la experiencia maníaca que la persona posteriormente no recuerda. Se habla muy rápido, hay fuga de ideas, se habla de muchos temas alrededor, tener un apetito excesivo, puede ser por la comida, por la bebida, por el sexo o actividades placenteras. Hay gente, por ejemplo, que compra cosas compulsivamente. En cuanto al sexo, por ejemplo, las personas pueden tener prácticas de riesgo en cuanto a cuando presentan un episodio maníaco porque tienen una gran compulsión al sexo. Incluso hay una ruptura de la moralidad. La gente, muchas de las barreras que normalmente tendría para establecer ciertas conductas en un episodio maníaco son rebasadas. Y ahorita vamos a ver el porqué de ello. Pensar que se pueden hacer muchas cosas sin cansarse o sin fatigarse y sentirse inusualmente importante o talentoso. Hay una sensación de megalomanía en las personas que presentan un episodio maníaco. La hipomanía serían estos síntomas en menor intensidad, con menor recurrencia y con una frecuencia menor a una semana. ¿Qué hacer si tenemos un familiar con un problema de bipolaridad? Primero, no juzgarlo, no estigmatizarlo y darnos cuenta que es una condición de salud mental que necesita el acompañamiento de varios profesionales en el tema de salud mental. Posteriormente, necesitamos convencer a la persona de que busque un apoyo profesional y también como familiares acercarnos a un grupo de apoyo, también a terapia, para primero manejar el estado emocional que produce, porque puede ser una experiencia muy desgastante, porque en muchos momentos las personas con bipolaridad tienen una fuerte tendencia a la irritabilidad y a la explosión emocional. Entonces, también vamos a ver que va a haber una gran necesidad de la persona de sentirse comprendida y acompañada. Sin embargo, cuando están en periodos depresivos, se aíslan y cuando están en episodios maníacos es muy difícil seguir el ritmo de las personas. Cabe mencionar que esos trastornos suelen ser recidivantes. ¿Qué significa eso? Que tienen una recurrencia. Generalmente, después de que hay una intervención,
Puede reaparecer algunos síntomas a los 3, a los 6 meses o al año, dependiendo también de los factores contextuales que esté viviendo la persona. Entre más presión haya, más estrés, más tensión, entre más problemas para el descanso presente la persona, aumenta la probabilidad de desarrollar un nuevo episodio hipomaníaco o maníaco. Los pacientes con esta condición necesitan una presencia terapéutica sólida pero cálida. Poder hacer un balance entre tener una presencia que permita sostener a la persona y que pueda comprender la experiencia, porque recordemos que son personas que tienen una mayor tendencia hacia la depresión. Entonces, uno de los factores más relevantes va a ser que se ausenten de la relación, que carezcan de empatía y que tengan una tendencia a la melancolía. Hay otros videos donde he hablado sobre el tema de la melancolía y el suicidio, sobre la depresión. Si quieren profundizar en esos temas, les invito a que vayan a esos videos y escuchen un poquito de la información que tenemos. ¿Cómo diagnosticar un trastorno bipolar? La mejor manera es un diagnóstico clínico, es decir, a partir de los criterios establecidos en los manuales estadísticos de salud mental. Y otro factor importante sería a través de la propia experiencia clínica del terapeuta, ya sea del psicólogo o del psiquiatra. También tendríamos que evaluar las concentraciones de tiroxina y descartar un problema de hipertiroidismo, porque la tiroides puede generar algunos síntomas que se pueden confundir con el tema de la bipolaridad. Cuando nosotros tenemos un paciente o un familiar, una persona cercana con bipolaridad, debemos entender que el tratamiento se va a presentar en 3 fases y que en muchos momentos este tratamiento se va a prolongar por gran parte de la vida, pero que conforme el tratamiento sea más rápido y más eficaz, la persona va a tener una calidad de vida mucho mejor. Entonces, la fase primera le llamamos fase aguda, que es cuando hay alguno de estos episodios de manera intensa, sobre todo cuando hay episodios de manía. En esta fase aguda es importante hacer una valoración adecuada para que el paciente no desarrolle síntomas psicóticos o no te presente una conducta suicida o no tenga una conducta de riesgo que lo pueda meter en serios problemas o que ponga en riesgo su vida no solo por suicidio, sino por algún accidente o alguna riña. Esta es la fase aguda. Cuando los pacientes llegan en esta fase, lo ideal es valorar la intervención de urgencias, ya sea de una atención primaria o de una atención de urgencias en salud mental. Es decir, mandar al paciente a un sistema de urgencias, ya sea del Seguro Social, del ISSSTE, del ISSSTECALI, o enviarlo a un hospital psiquiátrico al área de urgencias. ¿De qué dependerá? De la intensidad y del historial que tenga la persona en relación a los episodios maníacos. Generalmente los episodios maníacos es cuando vamos a solicitar o explorar la posibilidad de que haya un internamiento. ¿Por qué es importante tomar estas medidas en las fases agudas? Para lograr estabilizar lo antes posible las manifestaciones iniciales del paciente, porque si dejamos que se agraven, las consecuencias o las secuelas que pueden tener estos episodios maníacos pueden ser de mucha afectación para la persona, no solo en el momento, sino en el resto de su vida, y también afectar la duración y la forma de tratamiento que se va a tener posteriormente. Una vez que el paciente está estabilizado, se da una intervención continuada o continua para alcanzar la remisión completa. Habrá pacientes que puedan superar la terapia y el tratamiento médico y ser dados de alta, aunque lo recomendable es seguir en un proceso de mantenimiento. Habrá pacientes que mejoren significativamente los síntomas, pero que no tengan una remisión completa, es decir, que tengan que estar por un periodo de tratamiento durante mucho tiempo o incluso a lo largo del resto de su vida, pero con una menor cantidad de medicación y tal vez con sesiones de terapia menos frecuentes. Lo recomendable en mi experiencia es que estos pacientes
tengan un acompañamiento terapéutico y psiquiátrico a lo largo de la historia de su vida. Probablemente los que ya hayan tenido una remisión completa pueden ir cada 3 meses o cuando empiezan a identificar algunos síntomas que consideran pueden ser señales de una posible recidivancia o que pueden llevar al paciente a una recaída. ¿Qué podríamos hablar sobre los trastornos bipolares? Primeramente, debemos de tomar en cuenta que tienen su origen en un proceso melancólico. Y la melancolía lo que hace es apartarnos. Entonces, las manifestaciones tanto de hipomanía como de manía son un intento, un gran intento de aferrarse a la vida, de aferrarse a disfrutar la vida. Debemos de recordar que la manía es una alegría exacerbada, por lo tanto hay tanto sufrimiento que la persona tiene una respuesta exacerbada para aferrarse a la vida, para recuperar las relaciones que tiene con el entorno. Sin embargo, es, esta energía viene descontextualizada y no encuentra una dirección específica. Por eso es que se pierde el control. Binswanger decía que el episodio maníaco sería una persona que usa lentes y tiene los vidrios opacos, grises y una realidad muy lúgubre. De repente esos vidrios se rompen y ya no alcanzan a ver la realidad, sino aparece una realidad alterna que está muy lejana de la realidad o de la realidad contextual. Por eso, uno de los riesgos importantes, sobre todo en los episodios maníacos, que son los que tienen mayor intensidad de energía, es que haya síntomas psicóticos. Y cuando hay síntomas psicóticos, la situación se puede agravar más. Incluso el paciente puede tener problemas para salir del estado psicótico. Por tanto, es importante una atención oportuna para que el paciente no tenga que enfrentar esos aspectos que posteriormente pueden generar un problema mayor a largo plazo y afectaciones de tipo neurológicas o del sistema nervioso. Finalmente, podríamos decir que la bipolaridad es una respuesta ante un sufrimiento emocional profundo y que sí tiene que ver con la bioquímica del cerebro, pero que tiene que ver principalmente con las relaciones que tenemos en el mundo. Cuando nosotros tenemos tanta carencia de afecto, de relaciones en el mundo, aparece un segundo aire, una emoción exacerbada que intenta encontrar a alguien, pero es tan intensa que rebasa la experiencia y no puedes, y esa persona no puede ser alcanzada o acompañada por los otros. En la terapia, ¿qué debemos de hacer? Tener una presencia que ayude a direccionar toda esa energía para poder ser recibido y encontrar una relación adecuada. Debemos tomar en cuenta que el balance emocional no solo tiene que ver con nuestra propia experiencia, sino tiene que ver con la presencia que tenemos frente a los otros. Una presencia balanceada en una relación nos ayuda a balancear nuestra propia experiencia. Y eso es mucho el trabajo que tenemos que hacer con las personas con bipolaridad. Para los familiares es importante entender eso, porque cuando el paciente esté presentando estos síntomas que empiezan a dar señales de manía o de hipomanía, una presencia cálida, comprensiva, respetuosa por parte del familiar ayudará al paciente a ir disminuyendo su intensidad y a buscar la ayuda o el apoyo necesario para hacer frente a esos síntomas. Espero que esta cápsula haya sido de información y que todas las personas que estén pasando por un problema de bipolaridad puedan encontrar el apoyo necesario. No hagan desidia, no esperen, no confíen en profesionales que alargan el tratamiento. Traten de tener una valoración multidisciplinaria, ya sea por un psicólogo, por un psiquiatra, incluso en momentos por un neurólogo, dependiendo cuáles otras comorbilidades pueden aparecer. Y si tienen familiares con esta condición, busquen ayuda y traten de ser comprensivos. También tenemos un video donde se habla sobre los cuidados. Por mi parte sería todo, les agradezco mucho y espero encontrarnos pronto en un próximo video. Hasta luego.